Mi nombre es Ailín Jiménez y junto a mi compañera Jessica de los Reyes venimos en representación del Semillero de Investigación SGCID del programa de licenciatura en Biología y Química de la Universidad del Atlántico. El proyecto de investigación que se va a presentar en este momento está titulado Diseño e implementación de una estrategia didáctica para la comprensión de los recursos minerales predominantes en el Departamento del Atlántico. El eje temático es educación en campos del conocimiento y la sublínea es educación y ciencias naturales. Para contextualizar un poco, este proyecto está basado principalmente en el estudio de los recursos minerales. Estos recursos son elementos de la naturaleza que se producen debido a diferentes procesos geológicos. Son realmente importantes en el desarrollo de las sociedades porque ellos constituyen la materia prima de diferentes compuestos que se usan diariamente. Aparte de esto, los recursos minerales están clasificados dentro de los recursos naturales no renovables. Eso significa que hay una cantidad limitada de ellos, por lo tanto es necesario cuidarlos porque ya que una vez se acaben, no lo podremos volver a obtener. En esta investigación se han identificado tres problemas con respecto a estos recursos. El primero es que a pesar de que diferentes organismos colombianos como el Servicio Geológico Colombiano han intentado dar a conocer a la sociedad acerca de los recursos minerales presentes en este territorio, es muy poca la información que tienen las personas acerca de dichos recursos. El segundo es que las temáticas sobre los recursos minerales no se estudian adecuadamente dentro de las aulas de clase debido a que el enfoque es muy descriptivo y compartimentado, como lo dice Jaén y Roca. Además de esto, también se logra identificar otro problema, que es que hay mucha minería ilegal y malas prácticas ambientales dentro de la sociedad. En el Departamento del Atlántico la situación es diferente porque un estudio realizado por Fedesarrollo y Minería a Gran Escala en el 2014 se encontró que en este departamento hay mucha extracción ilícita de minerales y sobre todo malas prácticas ambientales por el uso desmedido de los recursos. A partir de esto surge una pregunta problema que es ¿cómo contribuye una cartilla educativa y didáctica en la comprensión de los minerales del Departamento del Atlántico en estudiantes de sexto grado del Instituto Centro de Sistemas Avanzados? Para responder esta pregunta, se han identificado tres ítems que justifican este proyecto investigativo. El primero es que el desarrollo de temáticas acerca de los recursos naturales y minerales no deben dejarse por fuera de las aulas de clase porque estas van a ser los primeros espacios donde los estudiantes van a lograr generar conciencia acerca de la importancia de valorar los minerales no solo económicamente, sino como elementos necesarios para el sostenimiento de los ecosistemas y la vida humana. El segundo es que la estrategia didáctica debe enfocarse de una manera clara y precisa para que los estudiantes puedan lograr obtener la información necesaria acerca de dichos recursos. Y la tercera es que el diseño de esta estrategia debe ser contextualizado para que los estudiantes logren reconocer los minerales que están presentes en su contexto. Esto permite articular la teoría con la práctica. En cuanto a los objetivos, el objetivo general es diseñar e implementar una cartilla educativa como estrategia didáctica para el mejoramiento de la comprensión de los minerales del Departamento del Atlántico en estudiantes de sexto grado del Instituto Centro de Sistemas Avanzados. Para lograr obtener este objetivo general se han trazado cuatro objetivos específicos que son diagnosticar las ideas previas de los estudiantes acerca de esta temática, implementar la cartilla educativa como estrategia didáctica para la comprensión de los recursos minerales en general y del Departamento del Atlántico, evaluar la efectividad de la cartilla mediante la comparación de resultados y conocer la opinión de los estudiantes sobre la implementación de la cartilla como estrategia didáctica en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se han encontrado algunas otras investigaciones, como por ejemplo la titulada La minería como estrategia de enseñanza y aprendizaje de la materia y sus propiedades, realizada por Castrillón en Marmatos Caldas, donde se diagnosticaron primeramente los conceptos previos de los estudiantes
para que a partir de allí se pudieran diseñar las estrategias más coherentes, buscando principalmente que estos lograran fortalecer dichos conceptos. En el estudio realizado de Llevamos los minerales al aula en Madrid, España, y las estrategias didácticas para el fortalecimiento de la enseñanza de las ciencias naturales, realizado en Lórica, Córdoba, se encontró similitud porque aquí se diseñaron algunas estrategias y secuencias didácticas que permitieron interiorizar a los estudiantes los conceptos relacionados con los minerales y sobre todo que ellos los visualizaran en sus contextos. En cuanto a la metodología de la investigación, el tipo de investigación fue descriptiva, puesto que la idea fue recolectar y reportar la información sobre la muestra en cuestión para caracterizar o describir lo evidenciado en ella en el transcurso de esta investigación. El paradigma fue interpretativo porque se estudió, evaluó y analizó la muestra y de esta manera se pudo comprender o entender la realidad social del objeto de estudio. El diseño de la investigación fue cuasi experimental, caracterizado por la manipulación de la variable independiente, la cual alcanzó dos niveles: presencia o ausencia de una intervención pedagógica. El enfoque fue mixto, puesto que la parte cualitativa correspondió a los test aplicados y la intervención pedagógica, mientras que la parte cuantitativa hizo mención a los porcentajes obtenidos en las pruebas aplicadas. Con respecto a la población, se escogieron los estudiantes de básica secundaria del Instituto Centro de Sistemas Avanzados ITSA. Se tomó la muestra intencionalmente no probabilística de 27 estudiantes pertenecientes al grado sexto, los cuales estaban divididos en dos grupos. Sexto A tomado como grupo experimental, conformado por 11 estudiantes, y sexto B tomado como grupo control, conformado por 16 estudiantes. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. Primeramente se realizó una prueba pretest con el fin de diagnosticar las ideas previas y o concepciones que tenían los estudiantes de sexto grado sobre los recursos minerales. Este fue aplicado mediante un formulario de Google. Luego se realizó la intervención pedagógica, para la cual se diseñó y aplicó una cartilla educativa como estrategia didáctica para mejorar la comprensión de los recursos minerales en estudiantes de sexto grado. Esta intervención estuvo dirigida solo a los estudiantes del grupo experimental y fueron necesarias 4 sesiones de 2 horas semanales. Luego se realizó una prueba post-test con el fin de comparar el grupo experimental y el grupo control y de esta manera evaluar la efectividad de la cartilla educativa al ser comparados el antes y el después de la intervención pedagógica. Luego que se tuvieron los datos de la prueba pretest y la prueba posttest del grupo experimental, estos se procesaron mediante el software estadístico IBM, donde primeramente se realizó la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, tomando como referencia el intervalo de confianza del 95%. Esta prueba estima que si p-valor es mayor que 0,05, la variable sigue una distribución normal, pero si p-valor es menor o igual que 0,05, la variable no sigue una distribución normal. Luego se realizó la prueba test-student para muestras relacionadas, mediante la cual se hizo la comparación de los datos. Se tomó como parámetro el nivel de significancia del 0,05 para comparar el antes y el después. Finalmente se calculó el valor de la significancia asintótica bilateral para corroborar la efectividad de la cartilla. Por último, se realizó una encuesta de satisfacción, la cual estaba dirigida a los estudiantes que conformaron el grupo experimental, puesto que la finalidad de esta fue conocer la opinión de los estudiantes frente a la estrategia didáctica implementada. Para la presentación de resultados se tuvieron en cuenta las preguntas acertadas por los estudiantes de sexto A y sexto B. Se realizó una comparación entre la prueba pretest y la prueba posttest y de esta manera se pudieron evidenciar las diferencias entre el grupo experimental y el grupo control. Cabe resaltar que las preguntas contenidas en los test aplicados estuvieron caracterizadas en 3 temáticas: la temática sobre recursos naturales, otra sobre recursos minerales y la última sobre recursos minerales del Departamento del Atlántico. Como resultado, para la primera temática sobre recursos naturales, se tuvo que el grupo experimental tuvo un mayor porcentaje de asertividad en comparación con el grupo control para la prueba pretest.
La diferencia porcentual entre ambos grupos fue del 3,8%. Para la prueba post-test, el grupo experimental mantuvo un mayor porcentaje de asertividad. De hecho, todos los estudiantes que conformaron este grupo acertaron a las preguntas de esta temática. Además, en la gráfica número 1 se puede observar los resultados obtenidos tanto en la prueba test como en la prueba post-test, donde se observa que el incremento del grupo experimental estuvo representado en el 40%. Con respecto a la temática sobre recursos minerales, el grupo control para la prueba pretest tuvo un mayor porcentaje de asertividad en comparación con el grupo experimental. La diferencia entre ambos grupos fue del 11,1%. Para la prueba post-test, el grupo experimental incrementó en cuanto al número de preguntas acertadas, obteniendo un porcentaje mayor que el grupo control. En la gráfica número 2 se pueden observar los resultados obtenidos por ambos grupos, donde el grupo experimental tuvo un incremento del 39,1%. Para la temática sobre recursos minerales del Departamento del Atlántico, el grupo control en la prueba pretest tuvo un mayor porcentaje de asertividad en comparación con el grupo experimental. La diferencia porcentual entre ambos grupos fue del 6,3%. Para la prueba post-test, el grupo experimental incrementó el porcentaje de asertividad en comparación con el grupo control, obteniendo un porcentaje mayor. En la gráfica número 3 se pueden observar los resultados obtenidos tanto en la prueba pretest como en la prueba post-test para ambos grupos, donde para el grupo experimental el incremento estuvo representado en el 45,5%, mientras que para el grupo control el incremento solo fue del 4,5%. Estos mismos resultados fueron comparados en cuanto a la escala de valoración nacional, la cual mide los desempeños académicos de los estudiantes y toma valores numéricos como lo muestra la tabla número 5. Para el grupo experimental en la prueba pretest se tuvo que el 64% de los estudiantes presentó un desempeño bajo y solo el 18% alcanzó un desempeño superior. En la prueba post-test, debido a la implementación de la estrategia didáctica, el desempeño bajo disminuyó hasta el 9%, lo que produjo el incremento significativo del desempeño superior hasta el 91%. Al comparar el desempeño superior entre la prueba pretest y la prueba post-test, el incremento estuvo representado en el 73%. Para el grupo control, en la prueba pretest, el incremento fue del 44%. Para la prueba pretest, el desempeño bajo estuvo representado en el 44% y el desempeño superior en el 19%. En la prueba post-test, el desempeño bajo alcanzó un 12% y el desempeño superior un 56%. Con respecto al análisis estadístico de los datos, para la prueba de normalidad de Shapiro-Wills se tuvo un p-valor igual a 0,11, es decir, un valor mayor que 0,05, por lo tanto se pudo asumir que la variable siguió una distribución normal y esto generó el aval para la realización de la prueba test-student. En la prueba test-student se estimó que si p-valor era mayor que 0,05, no habían diferencias significativas entre las muestras, pero si p-valor era menor que 0,05, habían diferencias significativas entre las muestras relacionadas. En este estudio, p-valor fue igual a 0,00, es decir, un valor menor que 0,00, por lo tanto, se afirmó que hubo diferencias significativas entre las muestras relacionadas y esto permitió corroborar la efectividad de la cartilla como estrategia didáctica para el mejoramiento de la comprensión de los recursos minerales del Departamento del Atlántico. Con respecto a la opinión de los estudiantes frente a la cartilla educativa, hay que resaltar que hubo gran aceptación de esta como estrategia didáctica. El 73% de los estudiantes consideró que la información recibida es útil para la vida cotidiana. El 82% considera que es importante implementar cartillas educativas en las clases de biología. Además, muchos de estos estudiantes calificaron como buena la cartilla educativa implementada. Debido a que los resultados se plantearon con respecto a 3 temáticas, la discusión de resultados también se planteó de la misma forma. En la primera temática encontramos los aspectos generales de los recursos naturales
Mediante la prueba pretest se pudo evidenciar que los estudiantes no tenían claro el concepto de recurso natural ni tampoco cómo se clasificaban estos. Luego de la intervención pedagógica se encontró en la prueba post-test que los estudiantes lograron comprender el concepto de recurso natural y no solo clasificar los recursos naturales en general, sino visualizar cuáles de ellos estaban en sus contextos. Esto afirma lo que dice Angulo acerca de que Colombia necesita una política sectorial seria, principalmente para que cada región del país pueda lograr comprender cuáles son sus riquezas naturales y así preservarlas. Del mismo modo, esto permite que haya una armonía entre la relación docente, estudiante y naturaleza, y a su vez ayuda a que se cumpla lo establecido por el Ministerio de Educación Nacional en los estándares básicos en competencia acerca de las temáticas de recursos naturales. En cuanto a la segunda temática que corresponde a los aspectos generales de los recursos minerales, se encontró en la prueba pretest que los estudiantes no comprendían el concepto de mineral y tenían confusiones entre el concepto de mina y extractor. Asimismo, en el estudio realizado por Castrillón 2016, titulado La minería como estrategia de enseñanza y aprendizaje, se encontró que los estudiantes tenían unos conceptos previos que no alcanzaban a satisfacer los estándares básicos en competencia. Luego de la intervención pedagógica, tanto en la investigación que estamos presentando como la realizada por Castrillón, se logró entender que los estudiantes pudieron interiorizar el concepto de mineral y sobre todo aprender cuáles eran los usos y las importancias de dichos recursos. Esto permite afirmar lo que dice Moreira 2000 acerca de que el aprendizaje significativo establece una relación entre los conceptos que ya tenían los estudiantes con los nuevos que llegan a su mente. Luego de esto encontramos la tercera temática que corresponde a los recursos minerales del Departamento del Atlántico, en donde la prueba pretest se encontró que casi el 50% de los estudiantes no lograron responder correctamente las preguntas acerca de esta temática. Luego de la intervención pedagógica se encontró que los estudiantes pudieron aumentar las respuestas correctas en un 46%. En el estudio realizado por Bravo et al. En el 2018 titulado Llevamos los minerales al aula, actividades de modelización, también se encontró que los estudiantes no lograban comprender en un principio cuáles eran los recursos minerales presentados en su contexto. Luego de que se aplicaron diferentes secuencias didácticas, estos lograron interiorizar dichos conceptos y sobre todo reconocer los minerales que estaban presentes a su alrededor. Esto permite que haya una articulación entre la teoría y la práctica. Con respecto a todo esto, se puede concluir primeramente que mediante la prueba pretest se evidenció que los estudiantes no tenían claro los conceptos relacionados con las temáticas de recursos naturales y recursos minerales. Segundo, que la estrategia didáctica que se implementó, que fue la cartilla educativa, es mucho más efectiva que la estrategia de estudio tradicional, debido a que los estudiantes del grupo experimental presentaron mejores resultados en la prueba post-test que los estudiantes del grupo control. Y por último, se encontró que los estudiantes del grupo experimental dijeron que la cartilla educativa era útil y pertinente en las clases de biología, principalmente porque brindaba información específica y sobre todo contextualizada. A continuación les dejamos las listas de referencias y eso ha sido todo de nuestra presentación. Muchas gracias por su atención y que tengan un excelente resto de día.